En continuidad con nuestro estudio de la herencia de los santos, seguimos considerando la gloria, la herencia que podemos disfrutar desde ahora en esta vida. Leemos en Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El conocimiento de la voluntad de Dios nos da un gozo completo. ¿Cuántos hijos de Dios no experimentan el gozo satisfactorio que es parte de su herencia porque no entienden cuál es la voluntad de Dios para su vida? Cuando pedimos a Dios, el Padre, en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, Él nos contesta y nuestro gozo está completo, lleno, satisfecho. Pidiendo y recibiendo indica un andar según la voluntad de Dios. Cuando recibimos algo de un amigo o compañero, nos da gozo. Es grato recibir cosas de otra persona. A veces tal cosa es algo que queríamos o que nos es útil. A veces es algo que no necesitábamos ni queremos. Así que por un lado estamos gozosos, pero por otro lado no tanto. Es un gozo, pero no es un gozo completo. En cambio, lo que recibimos de Dios siempre es útil y algo que necesitamos. ¡Qué privilegio de tener un Padre tan generoso y bondadoso! Leemos en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces no tenemos un gozo completo simplemente porque no pedimos? No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No pedimos porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Deseamos y procuramos satisfacer el deseo por nuestras maneras carnales. Esto no trae gozo, sino desánimo. Cuando pedimos, no para gastar en nuestros propios deleites, sino para glorificar a nuestro Señor y nuestro Padre, nuestro gozo está completo. Nuestro gozo completo está en cumplir la voluntad de nuestro Dios Padre. Para eso está la palabra de Dios y el privilegio de pedir en oración aquellas cosas y situaciones que traen gloria a Él. En Juan capítulo 15, versículo 11 leemos: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor nos ha dado a todos el mismo gozo, lo de Él, que mi gozo esté en vosotros. Hay una sola clase de gozo para el creyente, lo que Cristo mismo, nuestro gozo, es el gozo del Señor. Pablo expresa esta verdad en 2 Corintios capítulo 2, versículo 3. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Aunque hay un solo gozo, es del Señor, ese gozo es experimentado en distintos grados. Por eso, Pablo escribió, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo quiso que los corintios experimentaran el mismo grado de gozo que él sentía. En primer lugar, él se regocijaba en el Señor siempre. Su gozo fue aún más cuando él escribió su segunda carta, porque ellos se habían arrepentido y pusieron en orden su asamblea con respecto al hermano adúltero en medio de ellos. El gozo del Señor llenó el corazón de Pablo por su obediencia, porque es el mismo gozo que llena el corazón de nuestro Padre cuando somos obedientes a su palabra. Leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo indica que el gozo que él tenía en el Señor llegaría a ser completo por medio de la unidad entre los santos filipenses. Una versión dice, viviendo en armonía y siendo de la misma mente y unidos en propósito. Pablo no está diciendo que estemos en armonía palabra por palabra, ni aun pensamiento por pensamiento, ni copiando e imitándose el uno al otro, sino teniendo el mismo propósito. Lo que completaría el gozo de Pablo y nuestro también es la armonía en propósito. Pablo está experimentando en este verso el gozo de la comunión. David también expresa el gozo de la comunión con el Señor en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
El gozo verdadero, satisfactorio y duradero se encuentra solo en la presencia de Dios. Allí encontramos la plenitud del gozo. Otra versión dice, su presencia me llena de gozo. Somos llenados de gozo y es un gozo completo, lleno. No depende de nuestras circunstancias o alrededores, sino de la presencia invariable de Dios. Leemos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3 al 7. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El gozo del perdón viene de simplemente creer la palabra de Dios y de saber que Él nos ha perdonado por los méritos del sacrificio perfecto de Jesús. El gozo indecible y lleno de gloria, el gozo de la comunión, es un poco más complejo. El gozo de nuestra comunión depende de andar en la luz de la revelada palabra de Dios. Si andamos en la luz como Él está en la luz, es el criterio para experimentar el gozo de la comunión con Dios, con Cristo y uno con otro. Esta fue la preocupación de Pablo escribiendo a los filipenses. Pablo estaba diciendo que los filipenses había que llenar su gozo, a fin de que nada esté faltando para completarlo. Había que llenar su taza con la comunión. Esto, Pablo dice, se logra por medio de la unión, fervor y humildad de ellos. Vamos a notar algunas otras versiones. Llene repleto mi gozo pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, estando en acuerdo de corazón, pensando una sola cosa, viviendo en armonía, siendo de la misma mente y unidos en propósito. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, no palabra por palabra, ni aun pensamiento por pensamiento, no copiando e imitándose el uno al otro, sino teniendo el mismo propósito. Un comentarista dice que sintiendo o pensando lo mismo, habla del juicio moral y el temperamento o la actitud. De la introducción de su carta a los filipenses, es evidente que Pablo tuvo comunión con ellos. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Lo siguiente son las citas sobre el tema de la comunión. Hay peligro de perder la comunión espiritual, pensando que nuestra comunión social es la cumbre de toda la comunión. El hecho de que compartimos actividades sociales con otros creyentes no significa que tengamos la verdadera comunión con ellos. La comunión de los creyentes primitivos no fue una comunión llena de frivolidades respaldadas por la iglesia. No fue un té, pancitos y charlas sofisticadas en el salón de un compañerismo después del mensaje. Fue un compartir un común incondicional de sus vidas con los integrantes del cuerpo de Cristo. Asóciese con los creyentes más sólidos que tienen la mayor experiencia con Cristo. La verdadera comunión, el uno con el otro, en el Señor, nos llena de gozo, pues produce un gozo completo. Me impresiona que Pablo pudo decir a los filipenses que él había tenido la buena y dulce comunión con ellos, desde el primer día hasta ahora. No sé exactamente cuánto tiempo esto indica, pero fue bastante. Su comunión fue en el Evangelio de Jesucristo. Nos gozamos juntándonos para tener un lindo y rico asado. Nos juntamos compartiendo en muchas actividades en esta vida. Nos gozamos juntándonos con los amigos, parientes y vecinos. Pero el gozo que es parte de nuestra herencia viene de juntarnos en armonía con otros santos alrededor del Evangelio de Jesucristo. Cada vez que Pablo oró por los filipenses, fue con gozo, porque tuvo una comunión verdadera con ellos en el Evangelio. Leemos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 4 al 7. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de todo pecado. Que el Señor nos ayude para que podamos mantener la buena y verdadera comunión,
andando en la luz del Evangelio de Jesucristo y así experimentar el gozo completo del Señor. El gozo del Señor incluye el contentamiento. El significado de la palabra gozo es deleite calmo. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, produce el deleite calmo. La palabra griega más a menudo usada en el Nuevo Testamento para gozo en su significado es deleite calmo. No es un frenesí histérico, sino un deleite calmo. El verdadero gozo del Señor es un sentimiento de satisfacción y descanso. Quiere decir disfrutar de un estado de felicidad y bienestar. El diccionario bíblico, citando a algún escritor griego antiguo, dice lo siguiente: gozo, la bella crispa divina, como un sentimiento directo, no crea problemas. El gozo del Señor es, por cierto, una chispa divina. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Según el diccionario bíblico, la palabra griega traducida bienaventurados tuvo el pensamiento de ser próspero en el griego clásico. Leemos el Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay varias otras versiones que usan la palabra dichoso en vez de bienaventurado. La palabra dichoso significa uno se siente plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno. David y otros escritores usan esta palabra hebrea 50 veces en los Salmos. La palabra más generalmente usada es esher o eyer, que quiere decir básicamente feliz o felicidad. El diccionario bíblico da los siguientes sinónimos para felicidad: dicha, contentamiento, gozo, regocijo, alegría, delicia, júbilo, éxtasis, placidez, ventura, beatitud. Cuando nuestro gozo en el Señor está completo, qué contentamiento sentimos, ¿no es cierto? Tenemos una tranquilidad, calma. Sí, hay gozo, pero de la clase que produce serenidad, como vemos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aunque no tengamos nada de los bienes de este mundo, aún sentimos contentamiento, porque encontramos nuestro gozo en el Señor. El gozo pleno y completo está en vivir una vida piadosa día tras día. Reconocemos que no trajimos nada a este mundo y no vamos a llevar nada de sus bienes a salir de ello. La persona descontenta no puede sentir ningún gozo. Al contrario, si uno está gozoso, siente a la vez un contentamiento. Leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Los avaros están siempre descontentos y por consiguiente no tienen gozo. El avaro no se conforma con lo que Dios le da, pues siempre está pensando que hay algo mejor que Dios no le ha dado, y esto es codicia. Nuestra costumbre, o sea, el estilo de vida, debe ser una vida de gozo en el Señor, que nos guarda de la avaricia, y como consecuencia, el descontentamiento. Pablo se gozó inmensamente en el Señor, y él declaró: pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Este fue el testimonio de su experiencia con el Señor. Por experiencia él pudo afirmar el contentamiento que viene del gozo del Señor que él experimentó diariamente. Él nos exhorta a vivir el mismo estilo de vida. Leemos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pudiéramos sustituir la palabra gozosos por la palabra contentos, sin perder nada de la verdad expresada por Pablo en este verso. Uno de los significados de la palabra contentos en este verso es estar gozosos como el resultado de tener lo que uno desea o necesita para estar satisfecho. Otra vez, vemos que nuestro gozo y contentamiento no está en cosas, sino en el Señor mismo. Es cierto que hay ciertas cosas básicas que necesitamos para vivir en este mundo, pero nuestro gozo no aumenta por aumentar esas cosas. Si tenemos un solo abrigo y sustento para hoy, nos gozamos. Si tenemos 100 abrigos y sustento para 100 días, nos gozamos, pero el gozo no es mayor. Nos gozamos en el Señor, que suple el abrigo y el sustento, sea de a uno o de a 100. Cuando nuestro gozo está en el Señor, estamos siempre contentos con lo que tenemos ahora. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pablo expresa esta verdad escribiendo a Timoteo, exhortándole a advertir a los ricos de su día. Leemos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19.
A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La abundancia de la cual Pablo escribe no se calcula según la norma de este mundo, sino de Dios. La abundancia del mundo es simplemente amontonar. La abundancia del Señor es su bondad y bendición para aumentar nuestro bienestar espiritual. Vemos en Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es la verdadera riqueza. Viviendo conforme a la voluntad de Dios, nos da gozo y vivimos contentos. Vamos a notar el testimonio de la reina de Sabá al observar los hombres y siervos de Salomón. Primera de Reyes capítulo 10, versículo 8. Bienaventurados tus hombres dichosos, estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. La Nueva Versión Internacional lo traduce: dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos. La reina fue impresionada por la actitud visible de esa gente y exclamó: dichosos o gozosos son aquellos que escuchan su sabiduría. Por supuesto, la sabiduría de Salomón fue la sabiduría de Dios. Qué contentos fueron esas personas al escuchar la sabiduría que Dios dio a Salomón. Nuestro Salomón es el Señor Jesucristo. Salomón es tipo de Jesús en muchos aspectos. Él fue la sombra. Nosotros tenemos la sustancia, Jesús mismo. Pablo declaró a los corintios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Como la gente del día de Salomón, nosotros estamos gozosos al ir conociendo la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Estamos gozosos con el resultado de tener lo que deseamos o necesitamos para ser satisfechos. Tenemos a Cristo y Él es suficiente para siempre llenar nuestro corazón de gozo, gozo indecible y lleno de gloria. En Juan capítulo 15, versículo 11 leemos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gracias a Dios por la herencia del mismo gozo que Cristo tiene, mi gozo. Aunque Jesús sufrió muchos dolores y quebrantos en su vida aquí, sobre la tierra, siempre lo vemos contento. Leemos en Hebreo capítulo 12, versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo del Señor le capacitó para aguantar los sufrimientos de la cruz, donde él fue hecho pecado. Ese mismo gozo es nuestro, llenándonos de contentamiento en tiempos de quebranto y prueba. En Juan capítulo 15, versículo 11 leemos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo se relaciona con el sufrimiento. Las experiencias de quebranto que pasamos viviendo por Cristo en esta vida nos preparan y nos capacitan para poder disfrutar el gozo. Por supuesto, esto va en contra del pensamiento común y corriente del hombre natural. El sufrimiento y el gozo están en los polos opuestos de una experiencia humana. Al hombre natural no le gusta sufrir ni un poquito. En lo natural, corremos velozmente de cualquier situación que nos traería sufrimiento, aún en lo más mínimo. Si estamos enfermos, corremos al doctor o tomamos un remedio para aliviar el sufrimiento lo más pronto posible. Si sufrimos económicamente, sea por la razón que fuese, buscamos el remedio más rápido y conveniente. Procuramos no entrar en relaciones que pensamos que nos traerían sufrimiento físico o emocional. No estoy diciendo que estas acciones y reacciones están mal, solo digo que así es la reacción y acción de la raza humana. Hacemos todo lo posible para evitar toda forma de sufrimiento. En lo espiritual es distinto. Vamos a notar el ejemplo de Jesús en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Como en todos los casos, Jesús es nuestro ejemplo en el campo del sufrimiento. Él es el ejemplo supremo. Él vino para sufrir y morir en la cruz por nosotros. Nos es imposible imaginar lo que Él sufrió en nuestro lugar. Lo interesante de esta declaración es que hubo un gozo puesto delante de Él, por lo cual Él sufrió la penalidad que tenía que haber caído sobre nosotros. Si Él no hubiese sufrido de la manera que sufrió,
él nunca hubiese tenido la oportunidad de experimentar el cumplimiento del gozo que fue puesto delante de él. Este gozo abraza el gozo que cada persona que recibe a Cristo como Salvador trae a la familia de Dios. Lucas capítulo 15, versículo 10 nos dice: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero dentro de este gozo hay otro gozo más profundo e importante. Fue gozo para el Señor saber que muchos hijos serían añadidos a la familia de Dios, como resultado del sufrimiento en la cruz. Pero aún más que esto, él sabía que recibiría de estos hijos una esposa. Para él el sufrimiento no fue nada en vista del resultado de tal sufrimiento. La experiencia de Jacob es un cuadro de esta verdad. Él sirvió a Labán por 7 años para tener a su hija Raquel por esposa. Fueron 7 años de duro servicio. Fue en un sentido sufrimiento de duro trabajo, cuidando el rebaño de Labán los 7 años. Pero había un gozo en el corazón de Jacob mientras él trabajaba. Génesis capítulo 29, versículo 20 nos dice: Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. El gozo puesto delante de Jacob fue el amor que tenía por Raquel. Los 7 años de duros servicios y sufrimiento no fueron nada en comparación a la esperanza que tenía de tener a Raquel por esposa, terminando los 7 años. Labán pidió a Jacob otros 7 años de servicio. El gozo puesto delante de Jacob era tener a Raquel por esposa, y por el mismo motivo sirvió otros 7 años, porque la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años por Raquel, como leemos en Génesis capítulo 29, versículo 30. Había un gozo puesto delante de Jesús, no solo de traer muchos hijos a la familia de Dios, sino el gozo de tener una esposa. Este mismo gozo está puesto delante de nosotros recíprocamente. La Biblia nos enseña claramente del privilegio de sentarnos al lado de Jesús como su esposa en la gloriosa eternidad venidera. ¡Qué gozo y alegría nos da esta verdad! Pero con este gozo también viene el sufrimiento. Pablo en sus escritos nos enseña y nos asegura que para alcanzar este lugar de sumo gozo hay que sufrir. Vamos a notar varias de sus referencias al tema. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cada hijo de Dios es heredero, pero no todos los hijos de Dios son, como Pablo lo declara, coherederos con Cristo. Coheredero significa participante en común, significa compartir los mismos bienes. Escudriñando la Biblia encontramos que hay varios grados de herencia. Juan, en 2 de Juan capítulo 1, versículo 8, nos da una advertencia a la cual debemos prestar atención. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Note que él escribe un galardón completo. Esto significa que es posible recibir un galardón incompleto. Tenemos la misma enseñanza en el Antiguo Testamento en el caso de Abraham. Leemos en Génesis capítulo 25, versículos 5 y 6. Y dio a Abraham todos sus bienes a Isaac, y a los hijos de las concubinas dio dádivas. Versión Septuaginta. Todos los hijos de Abraham recibieron una herencia llamada dádivas aquí. Sin embargo, a Isaac le dio todos sus bienes. Esto es lo que significa coheredero, uno que comparte y participa de todo en común. Pablo lo hace muy claro que es necesario sufrir si uno quiere llegar a ser coheredero con Cristo. No podemos negar que Cristo sufrió por nosotros por el gozo puesto delante de Él. Ahora nos toca a nosotros sufrir por Él por el mismo gozo puesto delante de nosotros. Pablo nos ayuda a poner esto en la perspectiva correcta en Romanos capítulo 8, versículo 18 y leemos: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La manera de estar gozoso en el sufrimiento es de mirar más allá del momento, recordando que el gozo y la gloria son inmensamente más grandes que la pena y el disgusto del momento. Jesús sufrió la agonía de la cruz porque miraba más allá de la cruz. Miraba a su esposa sentada al lado suyo. Él no miró al momento, sino miró la eternidad. En la misma manera nosotros debemos mirar, no el presente sufrimiento, sino más allá, por fe, a la gloriosa eternidad al lado de Jesús en su trono, participando todas las cosas en común con Jesús. Pablo recalcó esta verdad a Timoteo en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Esto no significa que Él nos negará la salvación,
Más bien, Él nos negará la oportunidad de reinar juntamente con Él si es que no queremos sufrir con Él en su tiempo de rechazamiento durante esta edad en la iglesia. El Evangelio no es ni jamás ha sido popular. La enseñanza común y corriente de hoy en día es un evangelio aguado que procura presentar el mensaje con tal de atraer a la gente sin sobrellevar el reproche del evangelio. El apóstol Pablo afirmó en Romanos capítulo 1, versículo 16, «No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Pablo estableció la norma del verdadero evangelio cuando afirmó a Timoteo en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 12, «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Una versión inglesa lo traduce, «Quien quiera vivir incondicionalmente por Cristo puede esperar muchas dificultades, no se puede esquivarlo». En conclusión, repetimos lo que aclaramos en el principio. Las experiencias de quebranto nos preparan y nos capacitan para poder disfrutar el gozo. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 nos dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Esta es una rara exhortación según el pensamiento del hombre. Tened por sumo gozo en diversas pruebas. La versión Reina Valera, versión 95, dice, «Gozaos profundamente». Y la versión La Biblia al Día dice, «Consideraos muchos dichosos». No es según la manera del hombre pensar que la prueba sea algo dichoso por la cual gozarse. Al contrario, como seres humanos, todo lo que es contrario a nuestro bienestar lo consideramos ser algo amargo y de ser evitado a todo costo. Una prueba, una dificultad, no es causa de gozo, sino de tristeza. Si no entendemos lo que las Escrituras enseñan sobre el tema, nunca ni jamás vamos a tener gozo en tales situaciones. La exhortación de Santiago no va dirigida al hombre natural, sino al creyente. Él dice, «Hermanos míos». Gracias a Dios por las Escrituras que nos dan otro punto de vista, el punto de vista de Dios. Dios ve todo en una luz muy distinta a la del hombre natural. Dios no habita el momento como nosotros, sino Él habita la eternidad. Isaías capítulo 57 versículo 15. La única manera de cumplir con la exhortación de Santiago es por entender que Dios hace y permite nuestra vida mirando la eternidad. Según Hebreos capítulo 12 versículo 11, al presente las cosas contrarias, sean lo que fueren, no parecen ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El tema en este verso es, por supuesto, la disciplina. El Hijo de Dios debe comprender que las circunstancias contrarias en su vida son permitidas como la disciplina o la enseñanza de su Padre Celestial. Nuestro Padre nos disciplina muchas veces en forma de pruebas. El objeto es para probarnos con el propósito de mejorarnos y en el fin bendecirnos. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los fieles de la iglesia principiante entendieron esta verdad. Después de ser maltratados, ellos mostraron la siguiente actitud. Leemos en Hechos capítulo 5 versículo 41. «Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre». Nosotros debemos tomar su ejemplo, imitándole frente a las pruebas y dificultades que pasamos en nuestra vida hoy en día. Gracias al Señor por la abundancia de su palabra. Continuaremos Dios mediante en nuestra próxima misión con este maravilloso tema de la herencia de los santos. Que el Señor siga añadiendo bendición a cada una de sus vidas. Amén.